Fundamentalismo científico. Richard Dawkins. La complejidad y sofisticación de la postura del Papa Juan Pablo II contrasta visiblemente con la tesis de Richard Dawkins, según se expresa en El relojero ciego. Este libro se escribe con la convicción de que nuestra existencia presentó en su momento el mayor de todos los misterios, pero ya no es un misterio porque está resuelto. Darwin y Wallace lo resolvieron. Con otras palabras, que son el vivo reflejo de las de Henry Morris. Dawkins añade: deseo convencer al lector no sólo de que la perspectiva darwinista del mundo resulta cierta, sino de que es la única teoría conocida que podría, en principio, resolver el misterio de nuestra existencia. Esto la convierte en una teoría doblemente satisfactoria. Puede defenderse que el darwinismo es cierto, no solo en este planeta, sino en todo el universo, allí donde se encuentre vida. De modo que Morris y Dawkins presentan sus verdades como la única verdad. La certeza pangaláctica absoluta de Dawkins es tema de acalorado debate científico. Lo que realmente está en juego, según el sucinto resumen de Niles Eldredge, son dos suposiciones diametralmente opuestas sobre cómo la biología evolutiva debería llevarse a cabo. Los contendientes se enlizan con los ultradarwinistas o fundamentalistas darwinistas, que se especializan en genética y cuyo defensor más notorio es Richard Dawkins, y los naturalistas, que trabajan en una serie de campos, pero especialmente en la paleontología, y cuyo defensor más conocido es Stephen Jay Gould, fallecido 2002. El argumento tomó forma durante las décadas de 1960 y 1970. El ultradarwinismo, cuya eminencia es John Maynard Smith, cobra impulso en The Genetical Evolution of Social Behavior de William Hamilton, en Adaptación y Selección Natural de George Williams, y culmina con El gen egoísta de Dawkins. La opinión contraria surgió con la publicación de Punctuated Equilibria, an Alternative to Phyletic Gradualism de Gould Eldredge. Estas dos perspectivas encontradas han hecho avanzar a la evolución más allá de la síntesis moderna. La síntesis moderna del darwinismo se realizó entre las décadas de 1930 y 1940. Fue obra de autores como Ronald Fisher, Theodor Dobzhansky, Ernest Mayr y J.B. Haldane. La síntesis devolvió a la genética al redil. Darwin se equivocó
acerca del funcionamiento de las leyes hereditarias, aunque la variación en la herencia era la sustancia esencial sobre la que operaba la selección natural. En un principio, se creyó que los descubrimientos de la genética mendeliana a principios del siglo XX iban a dejar a un lado a Darwin. Sin duda alguna, los genes tuvieron un efecto contundente en la interpretación darwiniana, en gran parte por el apoyo entusiasta que Francis Galton, primo de Darwin, otorgó a la eugenesia. La idea de que podían producirse intencionadamente razas mejores de humanos. Esto condujo al famoso debate entre naturaleza y nutrición. ¿Estamos los humanos determinados por nuestra composición genética? ¿O es la gran invención adaptativa de la humanidad, su cultura y su conducta adquirida en nuestras sociedades diversas, más importantes en hacernos que lo que somos? La eugenesia no es una buena idea, aunque la antropología estadounidense moderna organizó la antropología cultural para contrarrestar la eugenesia. En términos más generales, la antropología pasó gran parte del siglo XX desenterrando el darwinismo social, el pensamiento evolucionista social y el determinismo simple de distintas clases para situar a la naturaleza humana dentro de la nutrición y el ámbito de la cultura. Los temas de naturaleza y nutrición se han incluido en el debate post-síntesis, en donde adoptan un aspecto alterado, pero que sigue siendo pertinente. Los genes fueron aceptados como un elemento básico, más básico, el auténtico campo de la evolución, en el sentido de generar mutaciones que en un principio se creía la explicaban el origen de las especies. Posteriormente resultó ser que las mutaciones a gran escala eran más desastrosas que sostenibles. Con el tiempo se descubrió que se producían mutaciones continuas a pequeña escala que podían impulsar la selección natural. Las matemáticas demostraron que las características genéticas que inciden en una población serían compatibles con las predicciones de la selección natural. Se fundó la nueva ortodoxia darwinista. La síntesis moderna se ha visto reemplazada por un movimiento coordinado de científicos basado en una convicción común de que la selección natural regula todo lo que es importante en la evolución y que la adaptación aparece como un resultado universal y la prueba última de la omnipresencia de la selección. Estos científicos defienden su argumento con el fervor casi teológico, asegura Gould. Defienden su argumento con ese fervor teológico. Tenemos una teoría alegadamente sencilla del cambio evolutivo y si hacemos caso a los genetistas y a Darwin, simplemente aceptamos el modelo de selección del cambio de generación en generación y los extrapolamos al tiempo geológico. Y eso, según mi mirada paleontológica, no es del todo correcto. La simple extrapolación no funciona, aclara Eldredge.
La tesis del equilibrio interrumpido se basa en la naturaleza del registro fósil. Las especies aparecen en el registro fósil como entidades diferenciadas. Cuando aparecen, no tienden a cambiar demasiado. Los ataques de diferenciación de especies son relativamente rápidos en comparación con los largos periodos de estatismo. La historia de la evolución para los naturalistas también es la historia de las extinciones, algunas de las cuales se han desencadenado por una catástrofe. Son los naturalistas y sus ideas pluralistas de la evolución quienes son objeto de parodia de los creacionistas fundamentalistas. Aquellos que ante la posibilidad de ser acusados de tratar de volver a introducir a hurtadillas una finalidad en la evolución y ofrecer ayuda y alivio al enemigo fundamentalista, se ven obligados a reforzar la ortodoxia darwiniana. Los naturalistas muestran un compromiso total con la selección natural, aunque sus distintas vetas de pluralismo darwinista van socavando el edificio construido por Darwin. La genética de la población atestigua el importante papel que desempeñan los cambios neutrales y, por tanto, no adaptativos de la evolución. Los biólogos del desarrollo señalan a la conservación, la estrecha similitud de las vías básicas del desarrollo de los distintos organismos. En este caso, la limitación, en vez de un mayor afán adaptativo de perfección, se convierte en el tema dominante de la evolución. La paleontología exige que las tendencias evolucionistas a largo plazo se expliquen como el éxito distintivo de algunas especies en comparación con otras, y no como la acumulación gradual de adaptaciones generadas por organismos dentro de una población en constante evolución. También muestra el efecto de la contingencia histórica, la importancia de las catástrofes y de las extinciones en masa, que poco tiene que ver con las razones adaptativas desarrolladas para el éxito de las líneas. En tiempos normales darwinistas, la evolución incluye mucho más que la selección natural. Según Gould, tanto más que no puede reducirse a las reducciones lógicas de moda de sus adversarios evolucionistas. Así que, ¿por qué no es una pregunta legítima, ni siquiera razonada? ¿Por qué es inconcebible contemplar un nuevo paradigma para allá de Darwin e insistir en seguir el rastro de referencias textuales alternativas a Darwin, de quien siempre se considera que tiene razón, sea cual sea el tema, como si de una autoridad religiosa se tratara? Quizás los naturalistas no tengan el fervor teológico de sus adversarios científicos, pero sin duda alguna se organizan dentro del tipo de ortodoxia teológica conocida por la historia religiosa. Lo ultra en el ultradarwinismo procede de la perspectiva centrada en los genes que lo explicarían todo. Los genes realizan funciones específicas, se dedican a adaptaciones que conforman la forma de un organismo, su función y conducta para lograr el éxito reproductivo
y la adaptación. Es una perspectiva radicalmente reductiva en la que la idea de una especie se viene abajo. El centro de atención es la población, un subconjunto de una especie donde es una perspectiva radicalmente reductiva en la que la idea de una especie se viene abajo. El centro de la atención es la población, un subconjunto de una especie donde las frecuencias genéticas se siguen matemáticamente. El imperativo de los genes de crear más copias de sí mismos para dejar huella en las generaciones futuras es el núcleo de la biología darwinista y el credo ferviente y singular de los ultras, asegura Gould. Lo más ultra es el gen egoísta. Los argumentos sumamente evocadores de Dawkins llevan en ese centrismo del gen a su culminación lógica, donde los organismos como entidades diferenciadas desaparecen en el horizonte. Ahora se aglomeran en grandes colonias, seguros dentro de enormes trastos robóticos, aislados del mundo exterior, comunicándose con él a través de unas vías tortuosas e indirectas, manipulándolo por control remoto. Ellos están dentro de ti y de mí. No crearon el cuerpo y la mente. Y su preservación es la razón última de nuestra existencia. Han llegado muy lejos esos replicantes. Ahora se dan en llamar genes y nosotros somos su equipo de emergencia. En las diversas construcciones de pensamiento centrado en los genes, estos desarrollan su propio medio, junto con la mayor conciencia y finalidad que los viejos robots que cargan con ellos. ¿A dónde conduce todo esto? E. O. Wilson da una respuesta. ¿Qué nos vemos obligados a preguntar? ¿Creó el hipotálamo y el sistema límbico? ¿Evolucionaron a partir de la selección natural? Esta simple afirmación biológica debe tenerse en cuenta para explicar la ética y a los filósofos éticos, así como también la epistemología y a los epistemólogos de todo tipo. ¿Qué nos vemos obligados a preguntar? ¿Creó el hipotálamo y el sistema límbico? ¿Evolucionaron a partir de la selección natural? Esta simple afirmación biológica debe tenerse en cuenta para explicar la ética y a los filósofos éticos, así como también la epistemología y a los epistemólogos de todo tipo. La biología en la forma de nuestros genes y su programa de adaptación es la respuesta última a todo, a pesar de que los biólogos admiten claramente que no hay pruebas de ello, ni tampoco forma alguna de comprender cómo pueden existir genes de conductas concretas y quizás específicos para cada cosa. Estamos inundados de genes que determinan quiénes somos. Dawkins comparte una idea común con la sociobiología y el nuevo replicante del montón, la psicología evolutiva. La importancia de los genes radica en la adaptación. Demuestra la adaptación y así la evolución por selección natural queda asegurada. La adaptabilidad es algo del pasado, algo que no encaja con las primeras etapas de la evolución. Así que el cerebro humano con el que computamos la conducta
se formó en el Pleistoceno superior. En definitiva, que tenemos cerebros de la edad de piedra, en virtud de que esta afortunada conclusión, gran parte de la redundante antropología del siglo XIX vuelve a entrar en el discurso. Sus formulaciones recuerdan claramente cómo se explicaba entonces la terminología y la práctica del parentesco. Lo que hacemos hoy en día se explica porque sirvió a los propósitos de nuestros primeros ancestros de la sábana africana. Porque sirvió a los propósitos de nuestros primeros ancestros de la sabana africana. Afortunadamente fue así. El vacío histórico, tan limitado en la cantidad de pruebas físicas de las que inferir cualquier conducta, siempre ha sido muy atractivo para los pensadores interpretativos. Es un espacio donde la progresión natural desde la hipótesis se trasciende fácilmente. Ahora, con toda la autoridad de la evolución científica como explicación última, este espacio, nuestro entorno de adaptabilidad evolutiva, es donde los genes del rencor, la agresividad, la xenofobia, el adoctrinamiento, la homosexualidad y la diferencia entre hombres y mujeres aprendieron por vez primera qué era lo más apto. También es el lugar donde la humanidad se originó como ser genocida. Punto.